Dios siempre quiere y desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Eso es verdad y nadie lo puede negar, porque en toda la extensión de la palabra de Dios lo demuestra. Y permítanme leerles algunos versículos que corroboran lo que les estoy diciendo. Y quisiera empezar con un versículo del Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que Dios quería de nosotros? Y voy a leer en Ezequiel capítulo 33, el versículo 11. Mire, Antiguo Testamento. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Mire, lo que no quiere el Señor, la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y aquí hay dos palabras que se repiten, y cuando ustedes saben que algo se repite 2 veces, 3 veces en la Biblia, lo recalca, significa que es algo como un imperativo, un deseo de Dios. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y ahora vamos al Nuevo Testamento para leer algunos versículos más sobre la fidelidad de Dios, sobre el que nos ama y que quiere con nosotros. Mateo 23, 37. Mateo 23 y versículo 37. Y mira lo que dice aquí Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué ocurrió con el hombre? No quisiste, no quisiste. Y vámonos a la primera carta que el apóstol Pablo escribe a su joven y amado discípulo Timoteo. Y de esta carta vamos a leer del capítulo 2, el versículo 3. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué razón es bueno? Porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Y otras 2 citas más. Santiago 1:7. La epístola de Santiago, capítulo 1 y el versículo 7. Mire lo que habla de parte de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios para cada uno de nosotros. Y en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, voy a leer el versículo 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, voy a leer el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire, paciente para con nosotros. ¿Y qué más? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, hermano, lo que hemos leído ahorita: Dios es paciente, Dios es bueno, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y entonces nos preguntamos, si Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué es que no lo vemos obrar grandemente entre nosotros? Esa es la pregunta.
Hermanos y amigos, después de la lectura de estos versículos, creo que la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. Dios quiere, pero el hombre no. Y la siguiente pregunta, ¿y por qué el hombre no quiere? ¿Por qué el hombre no quiere? Sencillamente, porque no quiere quitar. Sencillamente, porque no quiere quitar muchas cosas que están estorbando la obra del Señor. Sí, en usted, en nosotros. No queremos quitar esas obras que están estorbando que el Señor obre grandemente en nosotros. Hay un caso en la Biblia que me parece necesario citar en este momento, y es la lectura que tuvimos como base al comienzo, Génesis 35. Voy a leer los primeros 5 versículos. ¿Por qué razones el hombre no quiere quitar estos estorbos de su vida para que Dios obre grandemente en nosotros? Vamos a ver este ejemplo. En tiempos de Jacob, hermanos, la gente de las culturas vecinas llevaban aretes como amuletos de buena suerte. Ellos creían que los guardaban del mal y tenían muchas cosas más que ellos se ponían. Y vamos a leer Génesis 35 del 1 al 5. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos de entre vosotros y limpiaos. Miren lo que está diciéndole Dios a Jacob: quitad los dioses ajenos de entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué les parece, hermanos? Algunos israelitas, aunque adoraban a Dios, tenían ídolos en sus casas. Al igual que algunos cristianos hoy, tienen amuletos de buena suerte. Y no solo eso, tienen también la Biblia como un amuleto. ¿Y saben cómo? Cuando salen de sus casas, las abren y las dejan en la puerta de su casa. ¿Para qué? Para que nadie entre. Si tienen un vehículo, también la ponen en el parabrisas de su vehículo abierto para que lo protejan. Tienen también la Biblia como amuleto. La Biblia en sí no tiene ningún poder. El poder lo tiene de quien habla la Biblia. Entonces estamos usando muchas veces la Biblia también como amuleto, igual que el pueblo de Israel. ¿Por qué no quiere el hombre? Sencillamente porque no quiere quitar muchas cosas que están estorbando la obra del Señor en sus vidas. Y por eso no quieren quitar los amuletos. Si no quitamos los ídolos de nuestras vidas, pueden arruinar nuestra fe. Y la pregunta es: ¿qué ídolos tenemos hoy? ¿Qué ídolos tiene usted hoy? Un ídolo es cualquier cosa que ponemos antes que Dios. Los ídolos no solamente tienen que ser objetos físicos, no. Y escúcheme bien,
Los ídolos también pueden ser nuestros pensamientos o nuestros deseos que están en contra de los principios de Dios. Como Jacob, debemos comenzar de una vez a quitar los ídolos de nuestras vidas. Es necesario quitar estas cosas, sacarlas de entre nosotros para que la bendición de Dios venga plena, poderosa, como en efecto vino al pueblo de Israel después de haber quitado todos esos ídolos. ¿Hay alguna recomendación en la Biblia en cuanto a qué cosas debemos de quitar si estamos dispuestos a que Dios obre? ¿Hay alguna recomendación en la Biblia? Sí la hay, hermanos, sí la hay. En el libro del profeta Isaías hay 3 voces imperativas que sugieren 3 cosas esenciales que debemos dejar para el desarrollo de la vida cristiana y especialmente para nosotros como miembros de esta iglesia Alianza Redimidos. Sí, hermanos, cosas que son necesarias, imperativos que son muy importantes quitar para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Les invito, hermanos y amigos, a que con la ayuda de Dios y la bondadosa atención de cada uno de ustedes, desarrollemos estos 3 imperativos que se encuentran en el libro de Isaías y que los vamos a utilizar como divisiones mayores en este mensaje. Y el primer imperativo lo encontramos en Isaías capítulo 1, el versículo 16. ¿Qué es lo que debemos de quitar de nuestras vidas? Isaías capítulo 1, versículo 16. Y miren lo que dice aquí el profeta: lavaos y limpiaos. Quitar, un imperativo, quitar, ¿qué cosa? La iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y entonces nuestra primera división dice: quitar la iniquidad de vuestras obras. Y permítanme leer este mismo versículo en la versión de Jerusalén. Y en la versión de Jerusalén este versículo dice lo siguiente: lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mí, de delante de mi vista, desistid de hacer el mal. Eso dice la versión de Jerusalén. Esto tiene que ver, hermano, con nuestra conducta diaria, con nuestras relaciones diarias, lo que nos hace pensar que no es algo simple. No, permítanme leerles el significado de un diccionario de sinónimos. Lo siguiente: el significado de la palabra culpa. Y entonces esto dice que es la falta más o menos grave cometida a sabiendas y voluntariamente. Esto es lo que se denomina culpa, según este diccionario. Si no alcanza, dice, cierta gravedad moral, se la puede llamar falta. Si no alcanza cierta gravedad moral, se la puede llamar falta. Si alcanza cierta gravedad moral, entonces se la llama crimen. Y entonces la palabra que dice aquí, quitar vuestras fechorías, se la emplea también para ambos extremos, culpa o crimen. Pero en rigor es cualquiera mala acción. Y entonces cuando dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, es en rigor cualquiera mala acción. Y también dice, empieza el versículo con las palabras lavaos y limpiaos. La única esperanza de Judá para acercarse a Dios era el arrepentimiento genuino y el establecimiento de la justicia.
Quitar vuestras iniquidades o fechorías en la práctica del bien, como por ejemplo, permítanme algunos ejemplos para ilustrar esto. Hay mucho bien que se hace por conseguir ventajas egoístas. Sí, exactamente. Socorrer a un hermano en forma pública para que todos lo vean. Lo que estamos consiguiendo con esto es notoriedad y aplauso, pero de los hombres, no de Dios. Esto era lo que estaban haciendo el pueblo de Israel, con sus ostentosas y ruidosas manifestaciones religiosas que traían delante de Dios para impresionar al público que los estaba mirando. Y voy a leer el versículo 17, Isaías 1, 17. Ahí ustedes tienen abiertas sus libros, sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 1 y el versículo 17. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Eso es lo que tenían que hacer. Quitad, dice el Señor, esas fechorías, restituid al agraviado. Usted vendió, por ejemplo, hermanos, usted vendió o hizo algún negocio o trabajo con una persona, perjudicándola por cuanto le cobró como nueva alguna cosa que estaba usada o dañada. No fue transparente en su negocio. Una fechoría. Esto es una fechoría, dice el Señor. Y debe quitarse esto de nuestra práctica, de nuestras costumbres, de nuestras relaciones diarias. Quitar eso, dice el Señor. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, también dice. Se supone a una persona en autoridad que en lugar de establecer la realidad, la exactitud de algo que se está juzgando, hace que la balanza se incline al favor del poderoso, del que más tiene dinero, perjudicando al huérfano y a la viuda. Como un trato injusto, ¿se dan cuenta, hermano? Son fechorías que tenemos que quitar de nuestras vidas. Esta acción, este proceder, esta conducta es una iniquidad, es una fechoría, dice la palabra de Dios. Hermanos y amigos, como vimos lo que dice el diccionario, toda mala acción es una fechoría y como tal, a la luz de la Biblia, un serio impedimento para que Dios obre. Dios no puede obrar cuando hay estas fechorías, estas prácticas en nuestras vidas y por lo general diariamente. Cuando hay estas prácticas, cuando hay estos procederes en medio de nosotros, Dios no puede obrar definitivamente. La segunda vez que tenemos en el libro de Isaías esta voz imperativa, la encontramos en el capítulo 57, el versículo 14. Isaías capítulo 57, y voy a leer el versículo 14 para ver nuestra segunda voz imperativa. ¿Qué es lo que tenemos que quitar de entre nosotros? Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Y entonces nuestro segundo imperativo viene a ser: quitar los tropiezos del camino. Todas aquellas cosas que pueden estorbar, no solo a nosotros, sino también a otros. Y quiero analizar esta palabra de tropiezo, porque esta palabra de tropiezo también está confundida un poco con tropezón, pero no son iguales. Son términos que se derivan del pie y significan generalmente la idea de tener un impedimento. Se diferencian en que tropezón, y escuche bien,
tropezón es material, mientras que tropiezo es figurado. Se da un tropezón con el pie, se da un tropiezo con el juicio, o con nuestra conducta, o nuestra manera de ser. Y entonces, resumiendo lo que les estoy diciendo, los tropezones nos pueden hacer caer físicamente. Los tropiezos nos pueden hacer caer moral y espiritualmente. Moral y espiritualmente. Entonces, cuando se nos dice aquí, quitar los tropiezos, no se trata de nada físico, como si alguien nos empuja o hay una cáscara de guineo, nos rebalamos y nos caemos. No, esa no es la idea. Se trata de actitudes, se trata de conductas que pueden hacernos daño y pueden hacerle daño a otros y pueden hacerle daño a la iglesia en la que usted es miembro. Y entonces dice, quitar los tropiezos. Pueden ser, por ejemplo, quiero darles unos ejemplos. En el segundo libro de Génesis, capítulo 2, voy a leer 2 versículos para dar unos ejemplos. Perdón, de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a dar unos ejemplos de qué es esto de quitar estos tropiezos. Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, voy a leer versículos 11 y 12. Y mire aquí que es un tropiezo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esto está diciendo Pablo de Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué es lo que está, cuál es la conducta que está teniendo aquí Pedro? Miren, hermano, Antioquía de Siria se convirtió en el centro de operaciones de la iglesia gentil y la base de operaciones del apóstol Pablo, Antioquía. Aunque Pedro fue un líder de la iglesia, actuó como un hipócrita. ¿Sí? Actuó como un hipócrita. Él sabía lo que debía hacer, pero se dejó llevar por el temor que pudieran pensar Santiago y los demás. Pablo sabía que tenía que enfrentar a Pedro antes de que sus acciones dañaran más a la iglesia. Por lo tanto, Pablo se enfrentó a Pedro públicamente. Noten, sin embargo, que no fue a los otros líderes, no escribió a las otras iglesias indicando que no siguieran el ejemplo de Pedro. Eso no hizo Pablo, no. Pablo se enfrentó, como dice el versículo 11, cara a cara. Cara a cara. Aquí hay un motivo de tropiezo en el proceder de Pedro, sí. ¿Cómo se llama esta conducta? Hipocresía. Hipocresía, porque cuando estaba con ese grupo de personas, él venía y comía cerdo, comía todo, y cuando no lo hacía. Hipócrita. Sí, hermano, la hipocresía ha puesto más de un tropiezo para que muchas personas no vengan a la iglesia. Hay personas que señalan a hipócritas, por los cuales no asisten a la iglesia. Si una persona ve a un creyente en Cristo cobarde, temeroso, sin seguridad, no tiene franqueza, quiere estar siempre en el centro para no comprometerse con nadie, ¿qué es lo que está haciendo con esa conducta? Está haciendo que otros que lo están observando duden de la fe, duden de la fe. El cristiano tiene que ser definido, o está con Dios o está con el diablo, pero no puede estar en el centro, no puede estar coqueteando con el diablo ni con Dios. No somos cristianos de estar en el centro. Tenemos que definirnos, cada uno de nosotros, o estamos con Dios o no estamos.
Pero no pongámonos en el centro, porque eso se llama hipocresía. Y aquí lo vemos, cómo Pedro estaba desarrollando esta conducta que se estaba convirtiendo. Si Pablo dejaba que esto siguiera, se convertía en un tropiezo para la iglesia. Y el ejemplo de Pablo es que lo enfrentó cara a cara. Una persona ve a un creyente en Cristo de estas cualidades, comienza a señalar: ven, hermanito. Y dice que el hermanito está en la iglesia metido y vea lo que hace acá. ¿Puede esa conducta, hermanos, ser motivo para que otras personas no vengan al Señor? Sí. Sí, hermano. Esa conducta de ninguna manera le hace bien ni a la persona ni a la iglesia. Algunas veces cristianos, líderes, honestos, cometen pecados, siendo necesaria la participación de otros cristianos sinceros para hacerlos recapacitar. Y eso es lo que se debe de hacer. Si está convencido, hermano, que alguien está haciendo daño, se está haciendo daño a sí mismo o está haciendo daño a la iglesia, intente un acercamiento directo con esa persona. No se ponga en el centro, porque eso es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. No, hermano, es que yo sí lo sabía, pero no me quería comprometer. Es pecado. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Porque nos queremos arropar con las opiniones de otros y tomamos la decisión porque otro dijo eso. No, hermano. Nosotros tenemos que ser sinceros y tenemos que ser valientes y decir: no, mi opinión es esta. Y usted no puede seguir porque usted está en pecado, usted está haciendo esto y esto. Así debe de ser, hermano. Al pecado hay que llamarle pecado por su nombre y poner los correctivos cuando se tienen que poner. No se ponga en el centro, porque si usted sabe de algo que está mal y no habla, usted es cómplice, y como cómplice usted también es pecador o pecadora. Algunas veces cristianos lastimosamente toman esa conducta. Si está convencido que alguien está haciendo daño a sí mismo, enfréntelo. No hay lugar en el cuerpo de Cristo, hermanos, para nosotros mantenernos al margen. No. Veamos la conducta carnal y divisionista de los hermanos de Corinto. Y voy a la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 3. Y voy a leer los versículos del 1 al 5. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 5, para ver la conducta de estos hermanos, entre comillas, de Corinto. De manera que yo, hermanos, dice Pablo está diciendo esto: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pablo le está diciendo a los hermanos en Corintios que son unos carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿y qué reflejaba? ¿Cuál era la conducta que reflejaba esta carnalidad? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. No, yo a ese culto no voy porque va a predicar tal persona. De acá voy porque va a predicar esa persona. Hermano, lo que cada uno de nosotros somos es por la gracia y misericordia
Dios. Y cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a ver una persona, usted viene a ver a Dios, que el Señor tiene preparado en su palabra para mi vida. No venga por quien predica o por quien no predica, venga para ver que Dios tiene en su palabra, con ese corazón dispuesto a escuchar su palabra. Pablo llama a los corintios niños en la vida espiritual, porque aún no eran espiritualmente saludables ni maduros. Los cristianos inmaduros son carnales, controlados por sus propios deseos. Los creyentes maduros, en cambio, están al tono de los deseos de Dios. Hermanos, ¿cuánta influencia ejercen sus propios deseos en su vida? ¿Cuánta influencia ejercen sus propios deseos en su vida? En su vida. Hermanos, nuestra meta es permitir que los deseos de Dios sean los nuestros, sean los que controlen nuestras vidas. Ser controlado por sus propios deseos va a impedir su crecimiento espiritual y el crecimiento de la iglesia. Unos estaban diciendo: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y otros decían, yo me imagino el grupo minúsculo, los que decían: yo soy de Cristo. Y cuando nosotros pensamos que somos de Cristo, no vemos quién está al frente, sino que vemos si nos están predicando realmente la palabra. Y eso es lo que debemos de hacer siempre, cada uno de nosotros. De manera que esas reacciones o procederes de la carne en una condición carnal, y esto hace daño, impide, hermano, el crecimiento de la iglesia. Imagínense, hermano, a uno que diga: yo no voy a la iglesia en ese horario, porque el que va a predicar es fulano de tal. Mejor voy el día que predique tal persona. ¿Qué pasa con ese modo de proceder? ¿Qué pasa? ¿Saben lo que pasa, hermanos? Está estableciendo una división, y ese testimonio no ayuda para que otros vengan a la iglesia. Nos volvemos una iglesia a la carta. Yo voy cuando tal plato lo prepara, pero cuando tal plato está preparado, no voy. Nos volvemos una iglesia a la carta, y esta iglesia, mientras Dios me tenga aquí, no va a ser una iglesia a la carta. Todos estos son tropiezos, y hay que quitar esos tropiezos, porque son un obstáculo, no solo para que otros vengan al Señor, sino para que Dios no obre como Él desea obrar y quiere manifestar su poder grandemente en medio de nosotros. Y la tercera voz imperativa la encontramos en el capítulo 62, versículo 10, para ver nuestra tercera división. Y vea el imperativo que está aquí. Isaías 62, 10. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad, y la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Y entonces nuestra tercera división, o nuestro tercer imperativo es: quitar las piedras. Imperativo: quitar la piedra. Hermano, un imperativo es una orden. Las órdenes no se discuten, se obedecen. La repetición de los verbos pasar y allanar, que está aquí en este versículo 2 veces, indican celeridad, prontitud. Con estas palabras, quizás el profeta hable en el sentido
metafórico, es decir, invite a sus conciudadanos a que echen fuera, sí, todos los obstáculos morales que se oponen a la venida de la manifestación de Dios en su pueblo, trayendo la salvación, que eso es lo que estaba diciendo aquí. Esto puede referirse también, hermanos, a cosas pequeñas o menudas, a las que no damos importancia. Esas pequeñas piedras pueden también ser esas pequeñas piedras que dice este imperativo que hay que quitarla de nuestras vidas. También pueden ser un resentimiento en el corazón. Un resentimiento que nadie lo conoce, solo lo conoce usted. Un resentimiento no exteriorizado, no público, que nadie lo conoce, solo lo sabe usted. Eso también puede ser una piedra de tropiezo en su vida. Hay resentimientos escondidos. Usted puede saludarse con esa persona con la que está resentida, así, es muy especialista en disimular. Usted puede darle la mano y hasta darle una sonrisa, pero usted en su corazón, dentro, ahí dentro, donde usted solamente conoce, allá donde solamente ve Dios, usted mantiene, está engordando y lo está justificando un resentimiento. Un resentimiento. Estas son cosas pequeñas que no se les da muchas veces importancia, pero que están constituyéndose en un impedimento para su crecimiento espiritual. Y también es un estorbo para que otras personas, y lo más grave y preocupante es que Dios no puede obrar en un medio así. Dios no puede obrar donde hay resentimientos guardados, disimulados, como generalmente se los conoce. Veamos otra piedra de tropiezo u otro estorbo. Una pequeña raíz de amargura, que es tan fácil disimular, ¿verdad, hermanos? Es tan fácil disimular. Una pequeña raíz de amargura. Se dice que el corazón tiene muchos departamentos diferentes de tamaño. En uno de ellos se puede guardar esa amargura. Por cualquier cosa que ocurrió hace pocos días o hace algún tiempo, usted está guardando un resentimiento, una amargura. Y no solo eso, ¿saben cuál es lo peor? La estamos engordando con justificaciones. La estamos engordando con justificaciones. Sí, se la guardan y está esperando el momento propicio para tomar venganza, para entrar en acción, para proceder de algún modo. Hermano, ¿sabe usted que las amarguras difícilmente se olvidan? ¿Sabe usted que las amarguras difícilmente se olvidan? En cualquier momento, en cualquier hora aparece su sabor amargo, y esto se está constituyendo en un serio estorbo para nuestras vidas, para la vida suya y para la vida de la iglesia y los demás. Una persona con resentimiento, con amargura, no puede ser un instrumento que Dios no pueda usar. Y no puede ser tampoco un instrumento que traiga bendición ni a su hogar ni a su iglesia. Dios no puede obrar donde hay resentimientos y amarguras. Veamos otra piedra de tropiezo, otro estorbo. Pequeños problemas en los hogares. Riñas que algunos las consideran normales y hasta inocentes, pero que poco a poco van abriendo una brecha
que tiende y tiene por objetivo separar a los esposos, y que al principio parecía no importa, es algo que va a pasar. No, hermanos, eso es un estorbo que va a ser un impedimento para su vida espiritual, para su desarrollo espiritual. Y entonces pueden personas así, en esta condición de riñas, de conflictos, de desavenencia en los hogares, ser instrumento de bendición para Dios. ¿Pueden estas personas? ¿Puede Dios usar a estas personas como instrumentos de bendición para Dios? ¿Puede Dios obrar en un medio donde hay estas riñas, estas desavenencias en los hogares? La respuesta es no. No y no. Dios no puede obrar. Eso es un estorbo. Y tiene que quitarse esas piedras. Tienen que sacarse precisamente esas piedras pequeñitas, precisamente por su aspecto inofensivo, pero sus consecuencias son tremendas. Las piedras, mientras más pequeñas son, se tornan más peligrosas, precisamente por su aspecto inofensivo. Pero el mandato del Señor está aquí en el capítulo 62, versículo 10. Isaías 62, 10. Mire lo que dice ahí. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada. ¿Y qué más? Quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Sean del tamaño que sean, grandes o pequeñas, porque son peligrosas y estorban la obra de Dios, estorban el poder de Dios que Él quiere manifestarse en su vida, en su hogar y en su iglesia. Hay que quitar esos estorbos. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Hermanos, el éxito de esta iglesia, el éxito de todos, depende de Dios y de todos los miembros que componemos Alianza Redimida. La tarea que Dios nos ha dejado es la evangelización. Predicar el Evangelio es nuestra tarea hoy, y esta noche tenemos un culto evangelístico aquí. Preparar el camino para la obra del Espíritu Santo que se derrame grandemente esta noche en esta iglesia. Y usted se preguntará, ¿de qué manera podemos hacer esto? Quitando los estorbos para que Dios se manifieste grandemente con su poder y su gracia infinita. Hermanos, barramos de nosotros todo lo malo que estorba, que es causa de tropiezo. Y nosotros, usted sí sabe, usted que está aquí presente en esta mañana, usted sí sabe cuál es el estorbo en su vida. Bárralo, deséchelo. Tal vez hay un viejo resentimiento. ¿Por qué no lo arregla? Y se pone a cuenta con Dios. Y se pone a cuenta con usted mismo. Tal vez hay una vieja raíz de amargura que está creciendo cada vez más y más. ¿Por qué no la arranca hoy día? Usted sabe que eso marchita su vida, daña a su familia, daña su carácter, lo irrita, influye negativamente en su hogar, en sus hijos, en su iglesia, ¿verdad? Y nuestros pensamientos que no propenden a la unidad
a la armonía. Saquémoslo de nuestras vidas. Dios quiere obrar. Dios quiere usarnos. Hermanos, con pecados ocultos, con falta de integridad, con una raíz de amargura, con un resentimiento en el corazón, con algo negativo en su vida, o con cualquier otra cosa que solo usted la sabe, no puede ser de bendición. No lo puede usar Dios. Hablemos con integridad. ¿Podemos ser de bendición en la iglesia? No. ¿Podemos ser de bendición en cualquier liderazgo dentro de la iglesia? No. No podemos ser de bendición. No se puede. ¿Cómo lo aplicamos? Cuando hay estorbos, hermanos, cuando hay piedras, cuando hay perversidad, cuando hay lascivia en nuestras vidas, no podemos tener libertad para obrar. Y Dios no puede obrar en un medio así resistente. Hermanos, pidamos la ayuda del Señor, orando diariamente por la bendición y el éxito de esta, su iglesia, y que Dios sea glorificado grandemente en su vida en primer lugar, en su hogar y en la iglesia en la que usted asiste. Pero también oremos por nosotros mismos, para que no seamos estorbos ni piedra de tropiezos al trabajo que Dios tiene preparado para nuestras vidas y para su iglesia. No, tampoco no seamos piedra de tropiezos para el desarrollo de su iglesia. Y lo digo con todo mi corazón. Amén.